Buenos días, estamos a sábado 28 de marzo, seguimos con el confinamiento, llevamos ya casi 15 días encerrados en nuestros domicilios y hoy vamos a dedicar el vídeo a responder a aquellas preguntas que me habéis ido formulando a lo largo de estas semanas, bien a través de redes sociales o a través de las propias plataformas universitarias. Son una serie de preguntas, no voy a poder responder a todas las que han llegado, he escogido unas cuantas y si acaso dejamos para otro día responder a las siguientes. Vamos a empezar por una pregunta que nos hace Roberto desde Málaga. Dice: en estos días de confinamiento, todas las tardes toco la guitarra eléctrica desde mi balcón un rato, para toda la urbanización. Dice, ¿estoy vulnerando los derechos de autor? Bueno, vamos a ver, Roberto. Tú lo que estás efectuando es una comunicación pública de las obras. Efectivamente es un derecho de autor, pero la ley de propiedad intelectual dice que no se produce una comunicación pública cuando se hace desde un lugar, lo dice, ámbito estrictamente doméstico. Desde luego, en estos días, más estrictamente doméstico que el confinamiento en el que vivimos, no creo que sea cualquier otro. Con lo cual, no estarías haciendo un acto de comunicación pública sujeto al cobro de los derechos que da la ley. No estarías vulnerando ningún tipo de derechos. Además, no hay que olvidar que hay un artículo del Código Civil Español, en concreto el artículo 3.1, que dice que las normas han de ser interpretadas según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Bueno, vivimos en un tiempo especial. No creo, Roberto, que el hecho de tocar una guitarra eléctrica en el balcón de tu urbanización durante un ratito todos los días suponga ninguna vulneración de derechos. La segunda de las preguntas viene de Gabriela desde Montevideo y nos dice: he escrito un libro de cuentos infantiles. Un ilustrador va a poner una serie de dibujos. Entiendo que somos coautores. ¿Hemos de repartir los beneficios al 50%? Bueno, en este caso estamos hablando de una obra en coautoría, o también llamada obra en colaboración. ¿Qué es lo principal de la obra en coautoría o colaboración? Bueno, pues que en principio los derechos le pertenecen a todos los autores. Muchas veces me preguntáis sobre el porcentaje de uno de ellos. Imaginaos que la ilustración que habla Gabriela es una, solamente, dentro de todo el libro. A lo mejor no sería justo que se llevara el 50% de los derechos. Pues bien, la ley lo que dice es que lo primero que tenemos que estar es al pacto entre los coautores. De ese modo, llevo repitiendo muchas veces que es esencial cuando se hace una obra en coautoría, bien sea una composición musical, un guión, una obra literaria, y intervienen varios autores, establecer en un pacto por escrito entre los autores cuál es la participación de cada uno de ellos, es decir, qué aporta y por lo tanto cómo les van a ser las reglas para toma de decisiones sobre la divulgación de la obra, negociación de contratos y por supuesto también el dinero que se va a cobrar como beneficios por la explotación de la obra. ¿Qué es lo que sucede si no se hace ningún pacto entre los coautores? Bueno, pues se le aplicarán las reglas de la comunidad de bienes y las reglas de la comunidad de bienes dicen que si no se hace ningún pacto se reparten por igual. Con lo cual, en este caso, Gabriela, si no haces ningún pacto con el ilustrador, se entenderá que efectivamente los derechos corresponden un 50% a cada uno de los autores. La siguiente pregunta viene de Hugo, desde Madrid. Dice, tenemos un grupo musical. ¿Qué puedo hacer para proteger nuestro nombre? Bueno, esta es una pregunta y un problema clásico dentro del mundo de la música. Se idea un grupo, no se registra, no se hace nada y luego sale otro grupo que se llama igual. O alguien en redes sociales pone el mismo nombre. Vamos a ver, en este caso, Hugo, lo que hay que hacer es registrar el nombre del grupo. Pero, ojo, no estamos hablando de propiedad intelectual. Propiedad intelectual serán las canciones que compongáis. Estamos hablando de propiedad industrial. El nombre del grupo hay que registrarlo como marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Qué significa eso? Bueno, es un trámite un poco más farragoso, hay que pagar más que el registro de la propiedad intelectual, unos 150 € aproximadamente, por registrar el nombre del grupo como marca, y ese registro tiene una duración de 10 años, aunque se puede prorrogar. Es importante que se especifique
¿quién es el propietario de la marca? ¿Va a ser el compositor? ¿Va a ser el líder del grupo? ¿Van a ser todos por igual? Eso es un elemento que tendréis que tener muy en cuenta, al igual que cuando antes hablábamos con el tema de los autores. Pero ya te digo, estamos hablando de propiedad industrial, no de propiedad intelectual. Pedro, también desde Madrid, nos dice, ¿qué es la sincronización? Bueno, vamos a ver, la sincronización es aquella actividad que se produce normalmente en el mundo audiovisual consistente en cortar una obra musical y pegarla en una obra audiovisual. Por ejemplo, vamos a dirigir una película, a producir una película y queremos poner una banda sonora. En el caso de que sea una banda sonora original, contrataremos al compositor. Pero a veces queremos poner música, pues que ha tocado un grupo musical, música famosa de otro tipo, y en ese caso lo que queremos es pedir los derechos sobre esa canción para cortarla y pegarla, esa canción entera, o un trozo de la canción, incluso una canción modificada, cantada por otra persona, la queremos poner en la banda sonora. Bueno, en este caso tendremos que pedir permiso a los titulares de los derechos. Lo que pasa es que es bastante complicado porque, claro, los titulares de los derechos de una obra que ha sido grabada se dividen. Por un lado están los compositores, que son los autores, luego están los editores, a los cuales estos han cedido los derechos, está la casa discográfica, que es aquella a la que es la dueña de la grabación, la productora, es decir, que tendríamos que pedir permiso a varias personas. Hay veces que se intenta ahorrar, por ejemplo, llamando al compositor y el compositor interpreta de nuevo la canción sin tener que pasar por la casa discográfica. Pero es un asunto muy complejo, Pedro. Es un asunto muy complejo que necesita estudiarse caso por caso porque no es tan fácil pedirle a alguien los derechos para ponerlo en una obra audiovisual. La sincronización, por lo tanto, es cortar una canción y pegarla en otro. Se puede hablar otro tipo de obras, pero normalmente la palabra sincronización se utiliza para eso, música en obra audiovisual. Carla, de Sevilla, me dice, ¿un menor puede ser autor? Bueno, por supuesto, un menor, claro que puede ser autor. El artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que son autores las personas naturales. Es decir, que puede ser una persona de 1 año, 2 años, 3 años, 17 años, un menor es completamente posible que sea autor de una obra sujeta a los derechos de autor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que efectivamente ese autor será titular de los derechos de la obra, de los derechos morales y de los derechos patrimoniales, pero claro, si pretende explotar esos derechos, es menor de edad. Si tiene que firmar un contrato con un productor, con un editor, tendrá que pedirle permiso a sus padres o tutores, que son quienes tienen la capacidad para contratar en su nombre hasta que él sea mayor de edad. La Ley de Propiedad Intelectual, no obstante, la ley española me refiero, no obstante da una posibilidad, y es que aquellos que tengan más de 16 años pero menos de 18 años y que vivan con independencia de sus padres, que tengan una autorización de sus padres o tutores, sí que podrán ceder esta serie de derechos. Luego Eva de Bilbao me dice, soy una youtuber, ¿tengo derechos de autor sobre mis vídeos? Por supuesto, un youtuber tiene derecho de autor sobre los vídeos, pero no solamente tiene derechos de autor sobre los vídeos, un youtuber es productor y por lo tanto tiene derechos como productor de sus vídeos. Y además, un youtuber actúa como artista intérprete de los vídeos, es decir, cuando está hablando ante YouTube es como si fuera un actor, en este caso una actriz. Entonces, Eva, tú aquí no solamente tienes los derechos de autor, que serían los derechos que te corresponderían como si fueras guionista de lo que es cada vídeo de YouTube, sino que también al haber grabado los vídeos de YouTube, a menos que sea una empresa la que te los grabe, pero normalmente el youtuber es productor de sus vídeos, es decir, es productor de las grabaciones, es titular de los derechos de las grabaciones, y además al intervenir, al grabarse ella misma, ella es como si fuera una actriz, es decir, tiene también los derechos de los actores sobre el vídeo. Es decir, en realidad un youtuber reúne todas las condiciones dentro de la propiedad intelectual, es autor, productor y actor. Bueno,
Pues estas han sido una serie de preguntas que me habéis hecho. Si queréis hacerme más preguntas, aquí abajo tenéis mi correo electrónico. Intentaré responderos de la manera más fácil aquellas preguntas que me hagáis sobre lo que son los derechos de autor, tanto si sois autores de obras literarias, autores de obras científicas, productores, guionistas, autores de obras fotográficas. Intentaré responder a lo mejor que pueda y también otro día volveremos con otras preguntas. Muchísimas gracias y cuidaros mucho en estos días. Hasta luego. She loved you first, she loves you now, she loves you when you're not around. Your pain is hers, her heart is yours. She'll like you rich, she'll take you poor. She'll take your head, walk in time, you are slow.